Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación eh, que es gestionado, movilizado desde el Semillero de Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia Seccional Oriente, adscrito a la Facultad de al Grupo de Investigación Género, Subjetividad y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, también de la universidad. Ya este es un proceso con el que llevamos cerca de 5 años en el Oriente y bueno, propiamente este ciclo de conversatorios está en el segundo nivel, ¿cierto? El año pasado también tuvimos un ciclo de conversatorios y tuvimos la iniciativa de, a partir de esta metodología, pues seguir encontrándonos para generar reflexiones, debates, para encontrarnos también desde diferentes posturas frente a la problematización de las categorías género, subjetividad y sociedad, de cara también como al reconocimiento de las realidades que hoy habitamos. Entonces, es un espacio que hemos pensado desde el semillero con la intención de, desde diferentes escenarios, poder seguir apostándole entonces a la construcción también de una sociedad otra, ¿cierto? De una sociedad más justa, más igualitaria, más feliz para todas y todos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, sobre todo de articulación. Acá nos hemos encontrado con muchas miradas diferentes y también incluso con otras posturas desde otras subregiones, desde otras universidades, desde otras comunidades que nos permiten pues seguir encontrándonos en este camino. Justamente hoy nos acoge en este ciclo de conversatorios un tema muy interesante porque también nos llama como a pensar y a leer la situación por la que hoy estamos transitando, si entendemos también pues esta situación actual no solamente como una crisis de salud, sino también como una crisis política. Y desde allí pues nos preguntamos el lugar de las mujeres frente al ejercicio de derecho, en este caso a la protesta que actualmente se ve vulnerado y pues amenazado de múltiples y letales formas. Para ese propósito, hoy contamos con la compañía de Luz Claribel Rincón Rodríguez, a quien saludamos de manera muy afectuosa, a quien agradecemos estar en este ciclo de conversatorios. Luz Claribel es también integrante del grupo Género, Subjetividad y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ella es abogada, defensora de los derechos humanos de las mujeres, ha participado de investigaciones y procesos de formación con enfoque de género en temas de acceso a la justicia, mujer rural, violencia de género, conflicto armado, construcción de paz territorial y derechos laborales de poblaciones en estado de vulnerabilidad. Actualmente acompaña procesos organizativos de mujeres víctimas del conflicto armado, promoviendo su participación en los escenarios del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En su labor como abogada, la Corporación Jurídica Libertad, ella hoy llama también a provocarnos en torno al tema género y derechos humanos. Siento que también se conecta de modo muy profundo con las discusiones que hemos tenido en el primer ciclo de conversatorios y en este segundo ciclo, teniendo como referente que este sigue siendo un tema de derecho, ¿cierto? De, de garantizar y de movilizar también derechos, un tema también de reconocimiento en ese sentido. Bueno, hoy Luz Claribé nos tiene como eje central de la conversación un análisis de género en los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de su derecho a la protesta social, de modo puntual articulado a los casos de violencia de género por parte de la fuerza pública en las marchas realizadas a partir del 21 de noviembre de 2019. Desde allí es entonces desde donde vamos a abordar la conversación. En términos de la metodología, la intencionalidad entonces es que tengamos unos 45 minutos, 40 minutos para escuchar a Luz Claribé y desde allí nos pueda compartir las búsquedas que ha hecho respecto al tema y que tengamos en un último momento pues un ejercicio pues también de discusión a partir de diferentes preguntas que ustedes desde ya pueden ir formulando por el chat. Yo las voy a recoger al final y la idea es que podamos conversar sobre ellas entonces en ese último momento. Y bueno, yo creo que podemos empezar. No sé si están viendo la presentación. Sí, Sí, Jime, la estamos viendo. listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, Bueno, buenas iniciamos tardes. entonces.
Podemos empezar, muchas gracias. Perfecto. Listo, buenas tardes. Agradezco mucho esta invitación que el Semillero de Género, Subjetividad y Sociedad me ha hecho para participar de este conversatorio. Valoro mucho este espacio de debates que se están generando frente a los temas de género. Y bueno, la propuesta hoy es que hagamos un ejercicio práctico de aplicación del enfoque de género a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en los casos actuales, como nos contaba Jimena, frente a violaciones de la fuerza pública hacia mujeres en las marchas realizadas a partir pues, del 21 de noviembre del año pasado. Entonces, la idea es iniciar la presentación haciendo un breve recorrido histórico por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y por qué la necesidad de aplicar el enfoque de género para que estos puedan ser ejercidos plenamente, para ya luego entrar a analizar 3 casos puntuales de mujeres que han sufrido agresión por parte de la fuerza pública en estas marchas. Entonces, bueno, antes quiero hacer una aclaración y es porque a pesar de que está claro que el enfoque de género no se refiere solamente a las mujeres, yo decidí centrarme específicamente en nosotras, pues porque ha sido mi trabajo y mi apuesta política eh, la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, entonces, Jime, ¿podemos pasar la diapositiva, porfa? Jimena, ¿me escuchas? Hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, hágale Hola, tranquila, que sí. la estamos escuchando. Jimena la estamos escuchando. Listo, Jimena, porfa, Hola, pasas la diapositiva. yo ya la pasé hace rato. Sí, ve tan Sí, porque raro. Yo acá no sigo me viendo la aparece. primera. Perfecto, todos ven la segunda diapositiva. Ya, listo. Sí, listo. Sí, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un recorrido histórico partiendo de que la historia de la humanidad ha estado marcada, pues, con algunas excepciones, por sociedades en las que ha imperado las relaciones de desigualdad, dominación y opresión de unas pocas personas que dominan al resto, donde lo masculino predomina sobre lo femenino convirtiéndose el modelo del hombre que representaba pues a este pequeño grupo de personas como el centro y medida de todo, lo que se conoce pues como el androcentrismo. Es por esto que el resto de personas que no encajamos en esta medida del mundo, a pesar de que somos la mayoría, hemos tenido que luchar durante siglos pues por el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces es por esto que se han dado las luchas de clase, de raza, de sexo, en las que se encuentran pues las luchas de las mujeres y de las personas sexualmente diversas. Entonces, ya para centrarnos en las luchas que hemos dado las mujeres para el reconocimiento de nuestros derechos, quiero partir por poner un punto de referencia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el marco de la Revolución Francesa, ¿cierto? Entonces, aquí es un punto importante porque en materia de derechos humanos, pues la Revolución Francesa es un referente fuerte y a pesar de que las mujeres apoyaron muy activamente la lucha por la reivindicación de los derechos a la libertad, a la igualdad, entre otros derechos, pues en el momento en que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues efectivamente era solo para el hombre y para quienes fueran ciudadanos. Por ende, pues las mujeres quedábamos por fuera, ¿cierto? Es así como Olimpia de Gouges, que acá la vemos pues en la foto, en la primera foto, en respuesta a esta exclusión y como un acto de reivindicación, escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, lo que derivó luego pues en más restricciones para la participación de las mujeres en la vida política y que pues sumado a otros hechos, a esta mujer le cuesta la vida. Entonces, a partir de aquí, aunque
hubo mujeres anteriores a estas que también reivindicaron los derechos humanos de las mujeres. A partir de acá es donde se inicia una fuerte lucha por parte de las mujeres, de las organizaciones y del movimiento feminista, en el que se han tenido pues como algunos logros en el reconocimiento y ejercicio efectivo pues de nuestros derechos, pero hay que aclarar que pues esa lucha sigue vigente. Entonces, miren la fecha, miren la primera fecha, 1789, si se ve ahí bien, y 1948. Tuvo que pasar más de un siglo para que se diera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Esto es mucho tiempo de luchas y que, pues, digamos que significó, fue un hecho histórico porque, pues, se reconocen los derechos de todas las personas de la raza humana, ¿cierto? En condiciones de igualdad. Sin embargo, estos realmente no pudieron ser ejercidos plenamente por muchas personas, ¿cierto? Sino que estos derechos solamente obedecían a responder como al ejercicio para quienes lo formularon, ¿cierto? Y que respondían a la medida de ser hombre, blanco, heterosexual, adulto, de clase alta, para quienes pues no fue ningún logro porque pues llevaban toda la vida ejerciendo sus derechos, ¿cierto? Pero entonces para el resto de personas este instrumento constituye pues como el primer paso que se limitó solamente al reconocimiento. Sin embargo, dio pie a que a partir de las siguientes luchas que se dieron por parte pues como de todos estos grupos que estábamos excluidos, se empezaran a crear instrumentos específicos que partieran pues como de esta realidad de estos grupos que históricamente habíamos sido discriminados. Para poder viabilizar el ejercicio de estos derechos. Entonces, dentro de estos instrumentos que les menciono, en el caso de las mujeres, está la CEDAW y está la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará, ¿cierto? La CEDAW es específicamente para temas de discriminación contra las mujeres, para abolir la discriminación contra las mujeres, y Belén do Pará específicamente para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? La comunidad internacional hasta este momento, digamos que estaba viendo los derechos de las mujeres como derechos de un sector más, ¿cierto? Entonces, digamos que estaba equiparando nuestros derechos como los derechos de las minorías, por ejemplo, de los migrantes, de los grupos étnicos, de los grupos religiosos. Entonces, lo que estaba haciendo era desconociendo que éramos la mitad de la población, ¿cierto? Y que nuestros derechos tenían que ser reconocidos y abordados como derechos humanos. Entonces, es por eso que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista inicia pues como todo un proceso para lograr que finalmente en 1993, en la Convención de la CEDAW, se reconociera que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Jimé, pasamos la diapositiva, porfa. Bueno, no veo si la pasó. La idea es que... Listo. Entonces, esta conferencia es de una importancia grandísima para los derechos humanos de las mujeres, precisamente porque a partir de acá se entiende como que nuestros derechos son realmente importantes para la comunidad internacional, están en la agenda mundial, empiezan a crearse mecanismos específicos para que sean efectivos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que implica que hayan sido reconocidos como derechos humanos. Entonces, es aquí donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas empieza a analizar de forma diferencial la situación de los derechos humanos de las mujeres.
Y, por ejemplo, a partir de acá de esta convención también se nombra relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y también relatora para la trata de personas, ¿cierto? Lo que implica que se presenten informes anuales de la situación de las mujeres en estas materias en los consejos de derechos humanos. Entonces, y que se tomen medidas para abordar y enfrentar pues como estas problemáticas. También, ¿qué implicó? Que a pesar de que la CEDAW existía ya hacía mucho tiempo, pues no contaba con un instrumento donde se pudieran, las mujeres pudieran poner quejas concretas. Entonces, a partir de la Convención de Viena, de la Convención de Viena, qué pena, se empezara se creara el protocolo facultativo de la CEDAW y se permitiera que las mujeres pudieran poner quejas. Bueno, a partir de esta convención, entonces también empieza como a ampliarse el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, entre estos los derechos sexuales y reproductivos. Además, posteriormente, logramos las mujeres que en el Estatuto de Roma se reconocieran ciertos delitos cometidos contra las mujeres como delitos de lesa humanidad o crímenes crímenes de guerra. Bueno, este recorrido, ¿para qué lo hacemos? Precisamente para que nos demos cuenta lo difícil que ha sido que se nos reconozcan nuestros derechos, que para los hombres, digamos que han contado durante toda la historia con sus derechos, ¿cierto? Y nosotras pues llevamos apenas menos de un siglo en donde se nos ha reconocido los derechos. Es más, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, a ella le tocó parte de su vida vivir sin que le hubieran reconocido muchos de los derechos pues que ahorita podemos ejercer. Entonces, ¿esto qué evidencia? Que el derecho internacional de los derechos humanos, pues es un derecho androcéntrico y que además hemos vivido en sociedades patriarcales donde ha primado las relaciones de poder entre hombres y mujeres que han derivado en violencia de género y han derivado en discriminación. Entonces, esto nos permite entender por qué a pesar de que contamos con tanta normatividad, con tantos mecanismos para la garantía de los derechos humanos, pues a pesar de todo esto, seguimos viendo que nos sigue siendo difícil ejercer plenamente nuestros derechos y que sigue habiendo violencia de género y discriminación contra las mujeres. Entonces, bueno, es aquí donde resulta importante aplicar la perspectiva de género, partiendo como de esas características que se le ha dado a los hombres y a las mujeres, entendiendo que son estas características las que definen como las experiencias, las necesidades, los conocimientos, los intereses y sobre todo las oportunidades y posibilidades que tienen hombres y mujeres para ejercer sus derechos, ¿cierto? Ejercerlos o no ejercerlos. Entonces, bueno, teniendo claridad ya de precisamente todo lo que nos ha costado tener derechos humanos, que se nos reconozcan que tenemos derechos humanos, partiendo de que siempre para la aplicación de los derechos humanos se requiere la implementación del enfoque de género. Les voy a proponer ahora sí que hagamos el ejercicio práctico de hacer un análisis con enfoque de género a 3 casos puntuales que vamos a ver que ocurrieron en el marco pues de estas marchas del conocido 21N, ¿cierto? Entonces, Jime, pasamos porfa la diapositiva. Bueno, es que creo que se demora un poquito mientras la pasa, listo. Bueno, entonces, en Colombia llevamos ya varios años
experimentando restricciones al derecho de la protesta pacífica, ¿cierto?, por parte del gobierno. Y esta se expresa en la estigmatización que ha habido frente a las personas que han ejercido pues como su derecho a la protesta pacífica, frente a estas intervenciones arbitrarias y violentas que ejerce la fuerza pública cuando hay manifestaciones y protestas, el uso desproporcionado de la fuerza y el uso de armas químicas y letales por parte de la fuerza pública, las detenciones ilegales y abusivas que han habido, y con ellas pues los malos tratos, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, ataques contra la libertad de expresión y contra la prensa, ¿cierto? Pero hemos visto que a partir del 21 de noviembre del año pasado esto se ha exacerbado. Entonces, Jimé, podríamos pasar las diapositivas. Lo que pasa es que quiero que veamos una diapositiva en donde hay una denuncia de los dos casos que voy a presentar en este momento. Entonces, el primer caso es el caso de una joven en el marco de la marcha del 15 de junio de este año acá en Medellín, la cual, participando de la marcha, es abordada por varios policías de forma muy violenta. A esta mujer la requisan y en este momento aprovechan para tocarle sus partes íntimas, le quitan sus pertenencias, la insultan y la tratan de perra loca medicada. Aparte de eso, cogen un aerosol, la rocean por todo el cuerpo, por su cara, le tiran piedras en sus pies, causándole pues como unas graves lesiones en los pies, la obligan a tomar vinagre y luego la detienen pues de forma ilegal y arbitraria. Mientras todo esto ocurre, hay otra joven que está montada en un bus y observa cuando a ella la están rociando con aerosol. Entonces ella, indignada, empieza a gritar e insultar a los policías desde el bus, asomada por la ventana. Dos policías hacen parar el bus, se montan al bus y la cogen del pelo para intentar bajarla. Esta mujer lo que hace, esta joven, porque es muy joven, se agarra de la cabina del conductor para impedir pues que se la lleven, y en este momento pues continúan jalándola del pelo y haciéndole descargas eléctricas pues con taser. Finalmente no logran bajarla, los policías se van y mientras ellos se están yendo, esta chica lo que hace es coger su celular. Bueno, ya antes en todo ese forcejeo le habían tirado uno de los celulares que ella llevaba dos, y este celular pues se lo dañaron y se lo tiraron por fuera del bus. Cuando los policías se bajan, ella coge su otro celular y empieza a grabar para tratar de hacer una denuncia pública de esto que acaba de ocurrir. Entonces, en este momento, esos policías se devuelven y le dan la indicación al conductor que se lleven a esta joven para el CAI de la minorista. Cuando llegan al CAI de la minorista, de nuevo se suben tres policías, empiezan a forcejear, la jalan del cabello, le dan golpes y logran bajarla. En el momento en que la van ingresando al CAI, uno de ellos aprovecha para tocarle sus senos, sus caderas y apretarla pues contra su cuerpo. Ella comienza a gritar en este momento, a denunciar esto que estaba ocurriendo. Y cuando entran, pues los otros policías que estaban en el CAI empiezan a burlarse de ella, a insultarla, a decirle que quién la iba a tocar, a tratarla de loca, de que estaba muy drogada. Y en este momento ella los pone a reflexionar y les dice que piensen si esto se lo estuvieran haciendo a una de sus hijas. Uno de ellos responde que una hija suya nunca sería como ella, ¿cierto? Bueno, finalmente a esta joven se la llevan para la fiscalía, para el búnker de la fiscalía, y allí la presentan con varios objetos que no le pertenecían a ella, con el intento de hacer un montaje judicial, ¿cierto? Porque ya previamente la habían amenazado y le habían dicho que la iban a presentar como una terrorista. Bueno,
A las dos chicas finalmente les ponen, estuvieron detenidas por 36 horas y les ponen un comparendo por violación sanitaria, ¿cierto? Lo que no tenía sentido porque esta marcha estaba siendo acompañada por la policía y por la alcaldía. Además, pues unos días antes se había dado lo del famoso día sin IVA, ¿cierto? Entonces, esto nos evidencia cómo el Estado nos apoya, incentiva a salir a la calle a comprar, ¿cierto? Pero nos sanciona si salimos a exigir nuestros derechos. Estos casos además también nos muestran cómo es una práctica de los grupos armados imponer sanciones normalizadoras a las mujeres que desobedecen el mandato social dentro del sistema patriarcal. En este caso, estas mujeres estaban en lo público ejerciendo su derecho a la protesta, ¿cierto? Y reclamando por sus derechos. Cambiamos acá la diapositiva, Jime, porfa. Bueno, estas jóvenes deciden entonces hacer la denuncia pública, ponen en Face lo que les acabo de mostrar, la diapositiva anterior, y frente a este mensaje que suben a Facebook, pues esto genera una indignación tremenda en redes sociales. ¿Por qué? Porque se asume que hubo acceso carnal violento, porque ellas hablan ellas hablan, no recuerdo cómo es que lo dicen, pero hablan como de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, al mencionar abuso sexual, inmediatamente la gente lo relaciona con acceso carnal violento o con como la gente lo conoce en lo común, que es la violación, ¿cierto? Pero hay que entender que la violencia sexual no siempre implica acceso carnal violento, ¿cierto? Sino que lo que ellas sufrieron efectivamente sí fue violencia sexual y ahorita vamos a detallar y ver por qué. Bueno, entonces, frente a esta denuncia pública que hacen en Facebook, estas dos jóvenes, entonces la respuesta del alcalde, como ustedes pueden ver ahí, es que va a investigar si hay policías involucrados en estos hechos, pero también hace, digamos, como una amenaza o intimidación diciendo que iban a ser drásticos si esto se trataba de falsas denuncias, ¿cierto? Acá se está poniendo en duda lo que estas mujeres están denunciando. Lo que es bastante intimidatorio para estas mujeres, ¿cierto? Sumado a que a una de ellas, de estas jóvenes, la policía va y la visitan a la casa y pues a partir de esta visita, que resultó muy intimidatoria, ella desiste de la intención de denunciar, ¿cierto? Incluso se siente tan intimidada que se va de su casa porque por varios días estuvo rondando la policía, ¿cierto? En contraste a esta situación, vemos acá otra foto de Nicolás Brito, un joven al que la fuerza pública en esta misma marcha le rompe la mandíbula, ¿cierto? Y el alcalde pues lo visita en la clínica, le da todo su apoyo y le dice que va a hacer pues como todas las investigaciones, ¿cierto? Esto es un mensaje muy simbólico de lo que la violencia contra las mujeres representa para el Estado y sobre todo cuando es en el espacio público, ¿cierto? Vemos acá que a Nicolás Brito lo visitó el alcalde para darle el apoyo e iniciar todas las acciones pertinentes y por el contrario, estas dos jóvenes no se les presta ningún apoyo, ningún acompañamiento y por el contrario se les intimida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje para las mujeres? ¿Cierto? Que la violencia contra nosotras no tiene la relevancia que tiene la violencia contra los hombres, que no podemos denunciar, que no estamos protegidas por el Estado y por el contrario, si denunciamos, pues no tenemos el riesgo de que nos caiga todo el peso del Estado, ¿cierto? Entonces, es muy fuerte y es muy necesario precisamente hacer estos análisis y estos mensajes tan sutiles, pero tan fuertes. Listo. Entonces, es por eso que precisamente en este tipo de casos hay que utilizar el enfoque de género, ¿cierto?
porque a pesar de que hubo ejercicios arbitrarios, injustos contra muchas personas que participaron en la marcha, contra las mujeres y específicamente contra estas dos mujeres, además hubo violencia de género institucional, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer como un pequeño ejercicio mirando cada una de las modalidades de violencia de género que existen para determinar que en estos dos casos cada una de las violencias fueron ejercidas contra estas dos mujeres. Entonces, por ejemplo, en el caso de la violencia física, hubo violencias físicas, agresiones físicas contra estas dos mujeres con una fuerte carga simbólica y denigrante. Entonces, el hecho de que apedraran a una mujer en sus pies, que le rociaran el aerosol, que la hicieran tomar vinagre, a la otra que la jalaran del cabello, ¿cierto? Esto es violencia física, pero con todo un contenido machista y simbólico. Bueno, en cuanto a la violencia sexual, miren que se puso en duda que hubiera violencia sexual en estos casos, pero efectivamente sí lo hubo. ¿Por qué? Porque hubo requisa por parte de policías con tocamientos en partes íntimas, ¿cierto? Desde la jurisprudencia nacional e internacional está claro que las requisas a mujeres tienen que ser hechas por mujeres, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Además, en el caso de la segunda joven, esa violencia sexual se dio por parte de un agente de la policía bajo una relación de superioridad que era manifiesta. Él era un policía, era un hombre ejerciendo funciones de policía con el ejercicio legítimo de la fuerza y ella estaba en una incapacidad de resistir, estaba esposada, estaba detenida y estaba en un CAI sola con muchísimos hombres, ¿cierto? Entonces acá se ve claramente esa condición de autoridad y de poder que se estaba ejerciendo, ¿cierto? Y que se aprovechó precisamente para hacer actos, tocamientos con connotación sexual a esta mujer. Bueno, en cuanto a la violencia psicológica y simbólica, entonces todos estos insultos sexistas, discriminatorios, descalificativos del ser mujer, el intento de acallarlas, de intimidarlas, de sancionarlas, porque es que esto fue una sanción que se les ejerció a estas dos mujeres, poner en duda su cordura, su sobriedad, porque pues lastimosamente cuando las mujeres reaccionamos y nos oponemos ante la justicia e intentamos defendernos, pues en muchos casos somos tratadas como locas. Entonces, acá además hubo una violencia psicológica y simbólica por estos actos intimidatorios que, como les mencioné ahorita, ejerció la policía y la alcaldía, ¿cierto? Y el mensaje que todo el aparato estatal dio a estas mujeres de que no las protegería a ellas, sino que protegería a los policías. Bueno, y por último, también se dio violencia patrimonial porque, pues, como les conté, a una de ellas le hurtaron sus pertenencias y a las dos les dañaron sus celulares y las gafas. Bueno, entonces acá finalizamos estos dos casos y la idea es que precisamente cuando hay violencia de género, se haga este tipo de análisis y se miren las diferentes formas de violencias que se pueden ejercer contra las mujeres. Un tercer caso, que es el que vamos a analizar ahorita, es el caso de una joven, una joven que participó en la marcha del 22 de noviembre de 2019 en Bogotá. Esta foto fue muy famosa. Jimé, la devolvemos, porfa. Esta foto fue muy famosa precisamente porque capta el momento preciso en la que una joven recibe una patada por parte de un agente del ESMAD. Es una foto supremamente fuerte en donde
esta patada se da a raíz de que ella estaba con un compañero, el compañero es abordado por dos agentes del ESMAD, estaba siendo agredido y ella en su intento de defenderlo coge pues como a puños al agente de policía, pero puños es manotazos, ¿cierto? Y la respuesta de este agente es precisamente lo que estamos viendo acá, una patada en la cara que le da una incapacidad a esta joven de 30 días. Entonces, a raíz de este y muchos hechos que se dieron pues en estas marchas, un grupo de más de 50 personas interponen una acción de tutela, la cual no tiene un resultado favorable. Sin embargo, se va a una segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia protegiendo el derecho de tutela de estas personas que lo interponen y dicta una sentencia que es del 22 de septiembre del 2020. Es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que por primera vez se hace un pronunciamiento frente a todos estos desmanes de la fuerza pública, ¿cierto? Y aparte de eso, la considero importante porque también en esta sentencia, digamos que se intenta de cierta manera y se da un paso importante, aunque ahorita les cuento por qué no tan completo, se da un paso importante en aplicar el enfoque de género en la violencia contra las mujeres, en las marchas, en la protesta social, ¿cierto? En el marco de la protesta social. Eh, Aquí la sentencia, ahora sí, Jimé, la podemos pasar la diapositiva. Aquí la sentencia lo que hace es precisamente entonces hacer un análisis, hace un recorrido pues como por toda la normatividad que protege los derechos de las mujeres y llega a la conclusión que efectivamente este tipo de hechos no pueden ocurrir contra mujeres y contra personas de diferente orientación sexual, porque reconoce que son grupos históricamente discriminados que necesitan como un tratamiento especial, ¿cierto? Se necesita de una protección diferenciada y especial en este tipo de casos. Sin embargo, digamos que se queda un poco corta porque al momento de dictar todas las medidas que se deben empezar a tomar para tratar de proteger el derecho a la protesta y evitar pues como el uso excesivo no, el uso inadecuado de la fuerza pública, de la fuerza que ejerce la fuerza pública, digamos que acá se queda corta en no especificar qué medidas concretas se deben tomar para estos tratamientos diferenciales que se requieren para las mujeres y para las personas sexualmente diversas que han estado siendo agredidas en el marco de estas marchas. Entonces, la invitación precisamente es, por un lado, a que siempre en cada caso donde haya violencia contra las mujeres, se tiene o violencia contra las mujeres o se quiera garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, se tiene que aplicar el enfoque de género para que realmente se pueda pues como lograr un ejercicio efectivo. De lo contrario, nos vamos a quedar pues como cortos. Por ejemplo, esta sentencia, digamos, se queda un poco corta porque a pesar de que hace alusión al tema, lo menciona en este parrafito que les coloqué ahí, porque digamos que hace todo un recorrido por la normatividad, pero su análisis se resume en este parrafito, digamos que se queda corto al no dictar medidas concretas, ¿cierto? Y medidas concretas como qué, como precisamente dentro de los protocolos que se ordena que se deben hacer, tiene que estimar esos tratos diferenciales, esa necesidad de definir cómo van a ser los procedimientos cuando se adelanten contra mujeres. Bueno, yo creo que hasta ahí mi exposición como para poder escuchar las preguntas y iniciemos pues como el debate frente al tema.
Bueno, Luz Claribel, muchas gracias a ti por compartirnos tus búsquedas, también tus miradas frente a esto que todavía continúa pues suscitándonos y debe ser así muchas cuestiones, ¿cierto? Damos entonces el espacio para que podamos conversar un poco sobre el tema, si tienen preguntas, si tienen contribuciones o miradas que compartir al respecto, este sería entonces como el escenario para hacerlo. Claro que sí. Voy a dejar de presentar la pantalla. Lo pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos y para que iniciemos la conversación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buena tarde, Bernardo. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Me presento para todos los que no me conocen. Me mandó el link mi compañera Marcela Quintero. Yo soy estudiante de gestión en ecología y turismo de la Universidad de Antioquia y soy el presidente de la Mesa de Diversidad Sexual y Equidad de Género del municipio del Carmen de Iboral. Trabajo con la alcaldía municipal y pues soy un apasionado con estos temas. El año pasado en las elecciones regionales alcanzo una curul en el municipio que desafortunadamente la pierdo por la ley de oposición y la gana alguien que realmente no hace oposición. Muy contradictorio, pero en esa lucha de la equidad de género y la diversidad sexual no paramos y seguimos acá. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación de Luz Clarive. Yo hice una preguntita muy puntual que era en caso de que la mujer policía tenga una orientación sexual con gustos hacia otras mujeres y ejerce tocamiento, por así decirlo, las toca, entonces, ¿acá habría abuso sexual o cómo se interpreta primero? Y segundo, decirles, niños y niñas, niñes y todes y todas, que la comunidad LGTBI en estas marchas y en estas manifestaciones también se ha visto realmente afectada. Vimos el asesinato de Juliana y después de que la asesinan empiezan a decir es que no era una mujer, era un hombre. No, ella era una mujer y se llamaba Juliana. Entonces, realmente si no nos organizamos y nos unimos, nos exterminan a todas. A todas, y digo todas porque somos mujeres y somos hombres y dentro de un cuerpo convergemos estas dos personalidades y que nadie lo puede sacar. Entonces, mi pregunta únicamente era la primera, la segunda una contextualización y muchísimas gracias por invitarme. Bernardo, muchas gracias. Y sí, muy cierto la anotación que acabas de hacer. Bueno, frente a tu pregunta, te digo, la violencia sexual se da no solo por el hecho de que sea un hombre frente a una mujer, ¿cierto? Lo que implica es que el hecho tenga una connotación sexual, ¿cierto? Entonces el tocamiento tenga una connotación sexual y además que haya una relación de poder donde la víctima tenga incapacidad de resistir, ¿cierto? Entonces ahí respondo pues tu pregunta, podría darse en el caso de una mujer frente a otra mujer o de un hombre frente a otro hombre. ¿Listo? Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, no sé si de pronto alguien más quiera compartir alguna pregunta, alguna lectura que hace a partir de lo que nos conversa y lo que nos comparte Luz Claribé también desde los ejercicios también de investigación y de búsquedas que ha hecho. Bueno, por acá hay una de Yurledi. Ella dice, ¿cómo limitar ese trato diferenciado en el uso de autoridad en marchas sin caer en una especie de discriminación contra los hombres? Y en el caso de ser transgéneros, ¿quién interviene? ¿Un hombre o una mujer policía desde lo legal? Un poco articulado a lo que Bernardo entonces nos compartía también. Bueno, Yurledi, frente a la primera pregunta, hay que partir de algo muy importante y precisamente el enfoque de género nos invita a hacer ese tipo de análisis y es, por un lado, entender que las mujeres, por la discriminación histórica que hemos tenido y por precisamente esos mandatos sociales que nos han impuesto, requerimos de una protección especial, las mujeres y las personas sexualmente diversas, ¿cierto? En comparación con los hombres que, como vimos, han contado con sus derechos durante toda la historia, ¿cierto? Entonces,
créeme que en ningún momento vamos a caer en una especie de discriminación contra los hombres. Por el contrario, lo que se está buscando con la incorporación del enfoque de género es llegar a la igualdad real y material entre hombres y mujeres. Listo. Frente a la otra pregunta, ¿quién interviene? Pues de acuerdo a cómo yo me identifique. Si yo me identifico como mujer, tendría que ser una mujer quien haga el procedimiento. Si yo me identifico como hombre, lo tendría que hacer un hombre, ¿cierto? Eso, pues, o sea, eso teniendo en cuenta precisamente el que se nos respete cómo nos identificamos. Gracias, Luz Claribé. ¿Alguien más quiere compartirnos otra? Bueno, por ahí Yurle nos contesta al respecto de la respuesta, pero ¿hay alguna ley que permita garantizar esto? Garantizar cuál de las dos preguntas, a cuál de las dos preguntas te estás refiriendo, Yurledi. Si quieres, prende el micrófono. La segunda. No, en realidad no, precisamente porque todavía no se ha avanzado lo suficiente en materia de diversidad sexual, pero es a lo que deberíamos avanzar. Luz Claribé, yo tengo una pregunta, reconociendo entonces lo que nos compartes desde tu exposición, en articulación también al momento actual que vivimos. Como lo compartíamos al inicio, si entendemos pues esta crisis por la que transitamos, no solamente como una crisis de salud, sino sobre todo como una crisis política profunda, ¿cierto? Donde hay diferentes sistemas, bueno, el sistema económico, cultural, también digamos que pone de manifiesto o pone en evidencia, digamos, las construcciones a partir de las cuales se fundamenta, y es cómo se ve el panorama frente al ejercicio del derecho a la protesta por parte de las mujeres organizadas en Colombia y Antioquia, teniendo como referente también que esta crisis emerge y se fortalece en un tiempo en el que Colombia también estaba despertando, por decirlo de alguna forma. Desde el año pasado se habían venido haciendo una serie de manifestaciones, de movilizaciones en pro de diferentes causas, y ahí pues también tenía un lugar importante, tienen un lugar importante las mujeres frente a la defensa de sus derechos. ¿Cómo ves tú el panorama actual respecto a ese ejercicio de la derecha a la protesta articulado con lo que vivimos ahorita, pues respecto al COVID-19? Bueno, el panorama no es muy alentador, precisamente porque tenemos un gobierno que deslegitima y estigmatiza la protesta social, ¿cierto? Entonces, digamos que por ese lado hay un retroceso fuertísimo frente a este derecho. Sin embargo, también estamos observando y digamos que eso podría pues como darnos la esperanza de que estamos teniendo un fuerte movimiento de la sociedad civil, o sea, cosas que antes no se estaban viendo, que en este momento están cobrando unas dimensiones fuertísimas, donde la gente, o sea, ya no es solamente ciertos sectores, ciertas organizaciones, no, ya es mucha la gente que en este momento está, digamos, ejerciendo su derecho a la protesta y manifestándose de forma pacífica, lo que ha dado lugar a que se intente deslegitimar precisamente estas manifestaciones. Y por otro lado, pues estamos teniendo pronunciamientos como el que les acabo de contar de la Corte Suprema de Justicia, y en estos días, hace más o menos una semana, también un pronunciamiento también a partir de una acción de tutela, donde ya se le está exigiendo al gobierno tomar medidas concretas y revisar la normatividad, revisar el quehacer de la fuerza pública. Entonces, digamos que tenemos un panorama que todavía no nos dice para dónde vamos. Tenemos ahí una fuerte esperanza de ver que
que estamos en la lucha, y que estamos ejerciendo nuestro derecho a pesar de COVID, a pesar de todas estas restricciones. ¿Por qué? Porque precisamente se ha intentado utilizar el COVID y el confinamiento como una medida para tratar de coartar ese derecho que tenemos a la protesta. Sin embargo, pues el mismo gobierno resulta contradictorio que este sea su argumento cuando incentiva, como les contaba, días sin IVA y reuniones masivas, cuando es para favorecer al sector económico, ¿cierto? Entonces eso deslegitima ese argumento. Precisamente de manera articulada, Patricia nos pregunta, la Corte Suprema está exigiendo un protocolo para las marchas. ¿Mejorará con esto la situación para las mujeres? Pues, a ver, digamos que expresamente, por eso les digo que se quedó corta, porque debería haber dicho la Corte expresamente en todos estos protocolos y en todas estas medidas que se deben tomar, debía haber dicho expresamente cómo hacerlo de forma diferencial para garantizar pues como los derechos de las mujeres, ¿cierto? Sin embargo, no se hizo. Pero dentro de la construcción de estos protocolos, y porque son varios protocolos los que se ordenan y una serie de normatividad, por así decirlo, que se nos viene, va a participar la sociedad civil. Entonces, está dentro de la función, dentro de la, el compromiso de la sociedad civil, el que estemos ahí precisamente procurando y garantizando que este tema se incluya y que se tomen las medidas diferenciales para que se garantice precisamente estos procedimientos adecuados con un enfoque de género. Gracias, Luz. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que nos quede por ahí? ¿Algún comentario? Bueno, creería entonces que no. Bueno, entonces a Luz Claribel le agradecemos mucho de parte del semillero. Bueno, por ahí está Patricia de nuevo, ella nos pregunta, ¿deberían las mujeres establecer algunas estrategias para evitar estas agresiones? Claro que sí, es muy, muy, muy importante, porque es que no podemos confiarle todo a la legislación, ¿cierto? O sea, precisamente también ahí está el poder que tenemos como sociedad civil para crearnos estas estrategias y evitar precisamente esas agresiones. Ahí es una tarea grande que tenemos como mujeres y como organizaciones que defendemos los derechos humanos de las mujeres. Claro que sí, así es de todos los ámbitos. Bueno, a Luz Claribel agradecerle mucho por el espacio de conversación del día de hoy, por las preguntas también que nos deja a partir de este escenario, y yo creo que una mirada un poco más aguda frente a lo que leemos también en los medios de comunicación, y cómo esa perspectiva de género nos invita a leerlo, digamos, como con una lupa, ¿cierto? Y también pues a la luz de las diferentes formas de opresión que también pues han compuesto la sociedad en la que estamos. Creo que lo primero será realizar ese ejercicio de análisis para desde ahí poder también establecer estrategias, poder juntarnos y organizarnos y bueno, desde ahí entonces poder establecer pues como otros rumbos. Le enviamos un abrazo entonces a Luz Claribel de parte del semillero. Muchas gracias por conversar con nosotros este rato el día de hoy. A quienes asistieron al espacio les agradecemos mucho y les invitamos a que el próximo jueves, que es 15 de octubre, puedan acompañarnos al conversatorio Políticas Públicas y Género, en el que va a estar la compañera Gloria Montoya. Ella es líder del equipo Equidad de Género del sector público y privado de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Va a ser entonces a la misma hora, y bueno, por este mismo link para que puedan también acompañarnos en ese espacio de conversación. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, Jimena, y gracias al semillero. Que estén muy bien, hasta luego.